¿Les gustan las historias de espías? Tal vez de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia les puede gustar mucho. Es Una mujer sin importancia de Sonia Purnell. Ahora vamos a seguir con la temática de la Segunda Guerra Mundial. Les decía que en el video pasado que la historia de Ana Frank me ayudó a conectar otra vez con el mundo de la literatura. Y antes de que acabara el año ya tenía yo este libro, ya tenía la intención de leerlo para fin de año. Creo que el diario de Ana Frank me ayudó a terminar de conectar con esta historia y a seguirme con la línea. Por eso se me hizo tan fácil seguir con la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y terminé ya este mes Una mujer sin importancia. Bueno, les cuento de este libro. Este libro es totalmente histórico. Habla acerca de una mujer que fue espía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer fue Virginia Hall. Virginia Hall fue una mujer que nació en Baltimore en la época de los años de 1906. Ella a su corta edad demostró que no tenía intenciones de ser una ama de casa normal. Ella tenía toda la intención de viajar a Europa, de conocer el mundo y de estudiar algo. A pesar de que a su mamá no le apasionaba esta idea, ya que ella era una mujer de sociedad y quería que sus hijas siguieran con el mismo ritmo y con la misma idea de vida, a los 20 años Virginia Hall se embarca por primera vez a Europa. Ella conoce esta Europa aventurera, conoce a París, ve esta ciudad fascinante donde está lejos de la segregación racial que existe en este momento en Estados Unidos, y ella queda totalmente fascinada de esta versión de Europa. Ella regresa pronto a Estados Unidos y se da cuenta que quiere trabajar en el Departamento de Estado. Sin embargo, tiene un problema: ser mujer. Así que ella se embarca hacia Varsovia, donde trabaja como empleada del consulado americano, y se da cuenta que le gusta ese trabajo. Aprende un poco de codificación, un poco de seguridad, incluso a veces llega a sustituir al vicecónsul, pero pronto inicia toda esta cuestión pues trágica acerca de Alemania, de la invasión que hay hacia Polonia. Entonces ella intenta acercarse al Departamento de Estado en Inglaterra, el Departamento de Estado británico, pero obtiene el mismo rechazo al ser mujer. Después de un trágico accidente, Virginia queda discapacitada y pierde su pierna izquierda, por lo cual ahora sufre de dos desventajas: ser mujer y ser discapacitada. Sin embargo, ella se acerca en Francia a la rama de artillería y empieza a conducir una ambulancia como voluntaria. Y es ahí donde tiene su primer contacto con la guerra y se da cuenta que ella quiere seguir trabajando desde este lado. Así que ella se da cuenta que no es suficiente ese trabajo y va a Inglaterra a buscar una oportunidad. En el camino ella encuentra a varias personas donde la acercan al Departamento de Estado. Aunque ya la habían rechazado, en este momento en la guerra es muy crítico, ya que esperaban que Francia se defendiera mejor, que tuviera un mejor impacto, e incluso los franceses pensaban que la guerra iba a terminar en cuestión de meses porque se sentían capacitados. Sin embargo, la historia nos demostró lo contrario. Por lo tanto, la forma en la que la reclutan es muy rápida y ya dejan de cuestionarse si es mujer, si tiene discapacidad. Simplemente entra como espía directo y es donde empieza la aventura y todo este maravilloso camino. Virginia es una espía increíble que hasta ahora, hasta este momento de la historia, es donde empiezan a hacer o a darse a conocer todo lo que ella vivió. Sin Virginia no se hubieran dado tantos éxitos por parte de los británicos. Ella infiltró mucha información. Ella pasó a muchos espías, tanto americanos como ingleses. Y en esta parte del libro es bastante simpática. Si ustedes han visto la película de Bastardos sin Gloria y se dan cuenta cómo se traicionan ellos mismos al hacer una seña, pasa lo mismo en esta historia. Sonia Purnell, la autora de este libro, va narrando cómo era muy fácil identificar a gente que no fuera europea o que no fueran franceses, ya que tenían gestos diferentes, formas de hablar diferentes, la forma en que los americanos se movían o hacían gestos los delataban sin siquiera tener que presionar un gatillo. Entonces, en esta recopilación de historia habla acerca de ese lado, de la guerra clandestina que hubo
detrás de la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos que ayudaron a que momentos claves, por ejemplo el día D, como todos esos engranes conjugaron para que cuando fuera ese momento de la historia no tuvieran tantos problemas, simplemente salieran y se dieran los éxitos, que aunque en este momento está marcado como una victoria en la historia, todavía hubieron momentos en la historia donde se tuvieron que armar, donde tuvieron que luchar más, donde Virginia muchas veces luchó con los rebeldes, se unió a los maquis, que era la resistencia francesa, e incluso con ellos, a pesar de que ella era el contacto directo con Estados Unidos y con Inglaterra, la cuestionaban una y otra vez, la cuestionaban sus rangos, la cuestionaban los aliados, la cuestionaban los rebeldes para saber si era suficiente. Y muchas veces Virginia demostró que fue suficiente, que su inteligencia, que su astucia la llevaron más allá de lo que podía parecer en ese momento. Por eso el título del libro, Una mujer sin importancia, porque parecía tan relegada, tan poco importante, y fue tan importante. De verdad que no entiendo cómo los libros de historia no la mencionan o no sacaron a relucir toda esta información. Sin embargo, nos vamos dando de cuenta que es por el hecho de que era una mujer. Y en su camino muchas otras mujeres la ayudaron y la cuidaron y fueron parte clave de la guerra, tanto monjas como tenderas o incluso prostitutas. Muchas de ellas ayudaron a contagiar a soldados en la guerra para que se sintieran mal, para tener enfermedades de transmisión sexual y dejaran de ser parte del ejército, o cómo escuchaban información y por parecer personas irrelevantes, esa información salía y se la daban a la persona correcta para que la utilizara de la forma adecuada. Esta es otra historia donde las mujeres parecemos poco importantes, donde parecemos irrelevantes, pero fuimos personas claves, fuimos seres claves para que una guerra tuviera éxito. Me encantó esta historia, tuvo muchos elementos de espionaje que nunca me imaginé que sucedieran. De verdad nunca había escuchado acerca del personaje o de la persona que fue Virginia Hall, y ahora, incluso más bien, la relegaron tanto que sus años después de la Segunda Guerra Mundial fue parte de la CIA y aún así no le dieron la condecoración adecuada. Fue una espía tan dedicada que le querían dar premios, homenajes y galardones, y ella nunca los aceptó porque sabía que ese era su trabajo, ser espía. Y si la ponían en el ojo público, se acababa su trabajo, ya no iba a poder tener ninguna otra misión encubierto. Entonces es increíble ver toda esta información, ver una mujer tan dedicada, con mucha fortaleza, con mucha resiliencia. Y otro de los elementos que vemos dentro de esta historia es que a lo largo de todos sus años de servicio, Virginia pocas veces tiene aumento de salario. ¿Cuántas veces nos han dicho que no existe la diferencia entre salario entre hombres y mujeres? Y esta es una historia donde sale a relucir totalmente, a pesar de ser una persona tan importante en la historia. Ojalá se acerquen a este libro, es muy interesante. Si les gusta la parte de la historia y se quieren informar más, la Segunda Guerra Mundial, se los decía en el video anterior, sigue saliendo información que a pesar de 80 años de diferencia, tiene tanto que dar todavía a nuestra humanidad, a nuestra cultura como ciudadanos del mundo, para ya no repetir este suceso. Así que léanlo, se los recomiendo mucho. Yo sé que les va a gustar mucho, a mí me entretuvo, me atrapó mucho, así que vayan, se los recomiendo. Por ahora eso es todo, nos vemos en el próximo video. Bye.